Hola chicos, estudiantes del Liceo de la UNITA de Chía. El eje temático Historia de la Escritura. Origen de la escritura. La historia de la escritura se reconoce como la escritura como uno de los mayores inventos de la humanidad que complementan el lenguaje hablado. La lengua se considera de dos formas. La lengua oral, fundamentalmente para la comunicación, y la lengua escrita, subordinada de la anterior, cuya función es la perpetuidad de la palabra a lo largo del tiempo. La lengua hablada se manifiesta mediante una secuencia de sonidos que desde la infancia aprendemos a asociar con determinados significados. Los fonemas corresponden a los sonidos de la lengua hablada y en el lenguaje escrito a las letras. Entonces el lenguaje hablado son los fonemas y el lenguaje escrito es las letras. Historia de la escritura. Las primeras escrituras fueron implementadas por los habitantes de esta Mesopotamia. Los sumerios, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, se denomina la escritura cuneiforme. Entonces, cuando empezaron a hacer como la escritura cuneiforme, fue hace 3000 años antes de Cristo, debido a que sus caracteres tenían forma de cuña, por eso se llama cuneiforme. Pictogramas, ideogramas y lologramas. Los pictogramas son dibujos que representan objetos a los que les atribuía valor de signos escritos. Una de las experiencias se relataba por medio de imágenes, transmitiendo los mensajes o comunicando diversos conocimientos. Esos son los pictogramas. Entonces, estos pictogramas evolucionaron para los ideogramas, que son símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. Los ideogramas se siguen utilizando actualmente. Muchos signos como las líneas diagonales que expresan prohibición en las señales de tránsito. Incluyen pictogramas e ideogramas. Entonces, prohibido estacionar, no planchar, no usar celular. Entonces, tenemos los ideogramas y los pictogramas. Los hologramas, bueno, estos ideogramas se utilizan en la escritura china. Los hologramas son grafemas, es decir, unidad mínima de un sistema de escritura que por sí solo representa una palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que son los números arábigos. Uno, 2, 3, los signos que utilizamos para abreviar una conjunción. El signo arroba, estos son los hologramas. El porcentaje y los muchos signos que representan unidades monetarias como la lira esterlina, el euro, etcétera. El signo pesos. Entonces, esos son logogramas. La historia de la escritura. Los jeroglíficos egipcios. Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3500 años antes de Cristo, aproximadamente para la misma época que aparece la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Como inscripciones en los monumentos, los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedra o madera. Entonces estos son los jeroglíficos. Tenemos otros que son de la cultura egipcia, que es la escritura hierática. Tenemos una imagen bueno, estos son de los jeroglíficos. La escritura hierática aparece debido a que no eran sencillos escribir los jeroglíficos como cálamo sobre el papyrus. La escritura hierática más estilizada, ágil y sencilla era empleada por los escribas del antiguo Egipto. Entonces era la manera más rápida de escribir un texto que los jeroglíficos. Aquí dice el objetivo era escribir rápidamente textos administrativos y religiosos, simplificando los jeroglíficos. Esa es la escritura hierática. La escritura demótica, que también es de Egipto.
La escritura demótica es un sistema de escritura de tipo de la cursiva, más simplificada y con nuevos signos, repleto de ligaduras, abreviaturas y otras peculiaridades ortográficas que se usó con fines económicos y literarios. Se grababa sobre piedra y madera. A diferencia de la escritura hierática, que se escribía con papiros o ostracas, fue la escritura que se le enseñaba al pueblo y su uso fue para textos del público en general. Llevaba a convertirse en la escritura dominante del antiguo Egipto hacia el 600 a.C. Al inicio del siglo IV fue reemplazado por el idioma griego en los textos oficiales. Entonces era la escritura demótica que fue la más escritura de los egipcios. Bueno, tenemos la escritura maya. La historia de la escritura maya se ha llegado a la conclusión que la escritura maya era un sistema muy completo basado en signos fonéticos. Escribían con pinturas vegetales en hojas de cortezas de árbol, pergaminos de pieles de animales como venados y jaguares. Se tallaban para decorar paredes, techos, artesanías de arcilla, madera, huesos y piedras para adornar adornos personales. Y la escritura china ha avanzado mucho más adelante por el camino de la notación ideográfica que otros tipos de escritura. Esta lengua se caracteriza por representar palabras o ideas completas. Los símbolos más primitivos en la historia de la escritura ideográfica y sus orígenes se asemejan a la escritura egipcia y a la maya, que también se basaba en la representación pictórica y con el uso de las figuras geométricas. Este sistema de escritura chino se caracterizaba por signos gráficos encontrados en los caparazones de las tortugas y en huesos o restos arqueológicos. Listo, entonces ya tenemos una breve historia y conocimos algunas escrituras. Vamos a realizar la guía, pero antes vamos a ver una línea del tiempo que les va a servir para realizar la guía. Aquí tenemos una línea del tiempo de la escritura, la historia de la escritura. Entonces, la escritura se inventa en Mesopotamia, el actual Irak, 4000 años antes de Cristo. 4000 antes de Cristo aparece la escritura por medio de dibujos o símbolos en las paredes de las cuevas, pictográficos. 3400 antes de Cristo, en este año los egipcios empiezan a utilizar las escrituras jeroglíficas. En 3350 antes de Cristo aparece la escritura pictográfica en tablas de arcilla cocidas en Mesopotamia. En 3200 antes de Cristo los primeros documentos jeroglíficos se escriben en Egipto, jeroglífica, hierática y demótica, lo que vimos en el tema anterior. 3100 antes de Cristo surgen pictogramas, dibujos para representar objetos o conceptos en Mesopotamia. La escritura mesopotámica se convierte en cuneiforme con la adopción de las tablas de arcilla. 2900 antes de Cristo. Bueno, aquí es en el 3000 que les había dicho, antes de Cristo. En 1700 antes de Cristo, los cananeos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 letras. En 1600 antes de Cristo, primeras inscripciones chinas sobre caparazones de tortuga. Era la escritura china que escribían sobre los caparazones de la tortuga. En Grecia crearon dibujos o signos que tenían fonética. En 1400 a.C. 1000 a.C. los fenicios inventan un alfabeto sencillo al cual serviría de base actual para que serviría de base para el actual. Entonces aquí empiezan ya a aparecerse en la escritura que utilizamos. En 900 a.C. en Grecia antigua adoptan el alfabeto de los fenicios e introducen la escritura alfabética de las vocales. Entonces aquí ya colocan
Esta escritura ya la introducen las vocales. 730 a.C. aparece la escritura semiuncial. 105 a.C. los chinos inventan el papel. 745, primer periódico impreso. 1436-1450, el alemán Johannes Gutenberg modificó la imprenta que anteriormente creó China. 1873, la compañía Remington produce la primera unidad de máquina de escribir. En 1960 se crea el World Wide Web, WWW. En 1980 las empresas comienzan a depender de las computadoras, revolución digital. En 1993 se crean los editores HTML para el diseño de la página web. En 1998 apareció el libro digital y de proyecto de difusión literaria como el Gutenberg, etc. Messenger y Hotmail nos permitían comunicarnos en el 2001, y en el 2001 también se hacía uso de los emoticones. Y empiezan a utilizar los emoticones en los celulares. 2002 surge el Fotolog. 2003 MySpace fue lanzado en agosto de 2003 y su base de encuentro en Beverly Hills, California. 2004 se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes y universitarios. En 2006, comercialmente, el SMS es una industria masiva que merece más de 80.000 millones de dólares a escala mundial. 2009, Jan Koum, quien había sido anteriormente el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo, crea WhatsApp. 2010 se inaugura la red de microblogging Twitter. 2011 nace Google Gmail. 2014 la escritura ideográfica, silábica y alfabética, impresa en libros, periódicos, revistas, etc. Digital, sitio web, SMS, etc. Entonces ya tenemos una breve historia, una línea de tiempo de la escritura. Falta hasta nuestros días, hasta el 2020. Espero que la investiguen, qué se ha hecho desde el 2014 hasta el 2020 con la escritura, que se han creado en ese tiempo. Entonces vamos con la guía. Con esto nos vamos a basar un punto de la guía. Hola chicos, estudiantes del Liceo del UNITA de Chía. Vamos con la guía de trabajo, historia de la literatura, la escritura. Ya vimos una línea de tiempo y vimos algunas escrituras de la antigüedad. El objetivo es conocer el origen de la escritura y su evolución. ¿Por qué cree que la escritura desde su origen hasta estos días ha cambiado? Es una pregunta que debemos todos pensar. Bueno, con los bases de los siguientes datos realizo una línea de tiempo. No vamos a escribir todo esto, que esto viene sobre la línea de tiempo que les expliqué. Vamos a tomar 17 más importantes de la línea del tiempo que les mostré. Entonces van a coger 17 de estas fechas más importantes. Y sobre estas líneas van a anotar las fechas comenzando por la primera y llegar hasta el 2020. Entonces, como estaba hasta el 2014, van a colocar algo más importante que se ha creado desde el 2014 hasta el 2020 sobre la escritura. ¿Qué novedad hay nueva hasta el 2020? Son a escoger 17 de esa. ¿Listo? Y van a escribir la fecha, la característica, colocar por lo menos unos 3 dibujos de los más importantes. No tiene que ser todos los dibujos, por lo menos 3 o 4 dibujos.
en esta línea de tiempo. Bien entregada, bien bonita esa línea de tiempo. Pero sí lo más importante es la fecha y, y qué se hizo en esa fecha. Aquí está la página donde puedes realizar, donde puedes ver esa línea de tiempo. Usted las tiene en el libro, ahí está en el libro. Bueno, no. Dice, selecciona la respuesta correcta. En la historia de la escritura se puede decir, nació en Egipto con los números. Recuerden cuándo nació, que ahí nos muestra en la línea de tiempo el primer tema. Mire, aquí está la fecha. ¿Quién nos puede responder a esa pregunta? Fueron implantados por los habitantes de Mesopotamia, los sumerios, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Los pictogramas son, aquí nos dice que son los pictogramas, son dibujos que representaban objetos a los que se les atribuía valor de los signos escritos. Dibujos que representaban objetos a los que les atribuían valor de signos escritos. Grafemas, es decir, la unidad mínima de un sistema de escritura que por sí solo representa una palabra. Símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. La escritura hierática. Entonces ya miramos qué son los pictogramas. La definición, hologramas. Los hologramas son grafemas, es decir, la unidad mínima de un sistema de escritura que por sí solo representa una palabra. Entonces, dibujos que representan objetos a los que les atribuía valor de signos escritos. Grafemas, es decir, la unidad mínima de un sistema de escritura que por sí solo representa una palabra. C. Símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. D. Escritura eriática. Los ideogramas son símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. Dibujos que representan objetos a los que les atribuían valor de los signos escritos. Grafemas, es decir, la unidad mínima de un sistema de escritura que por sí solo representa una palabra. Símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. Escritura eriática. Profundizamos. Las primeras escrituras fueron implementadas por los habitantes de esta Mesopotamia. Los sumerios, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, se denominó escritura cuneiforme, llegando hasta nuestros días con avances tecnológicos. Entonces ya profundizamos, vamos a resolver el crucigrama con los términos que se vio en el tutorial. Entonces el número 1 son grafemas. Logogramas. Mire, son grafemas. Logogramas. ¿Listo? Lugar donde se implantaron las primeras escrituras. ¿Dónde fue las primeras escrituras? Ahí en línea del tiempo, en la primera fecha nos dice cuál es. 3. Dibujos que representaban objetos a los que le atribuían valor de signos y escritos. ¿Cuál sería la 3? Entonces vamos a mirar cuál sería la 3. Los pictogramas son dibujos que representan objetos a los que le atribuían valor de signos escritos. Entonces ya tenemos que son los pictogramas. 4. Cada uno de los signos gráficos del sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. ¿Cuál sería? Entonces tenemos el 4 hacia arriba. Entonces empieza a escribirlo hacia arriba. Vamos a mirar cuál sería. Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3500 años antes de Cristo, aproximadamente para la misma época que aparece la escritura cuneiforme en Mesopotamia.
como inscripciones en los monumentos. Los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedras o madera. Entonces aquí está la respuesta. ¿Cuál sería? Los jeroglíficos. 5. Símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. Símbolos gráficos que representan ideas o conceptos. Vamos a mirar. Símbolos gráficos que representan ideas o conceptos. Son símbolos gráficos convencionales que representan ideas o conceptos. Los ideogramas. Entonces, es el 5. Aquí serían ideogramas. 6. Se refiere tanto a la escritura como al idioma egipcio que surgió en la última etapa del antiguo Egipto. ¿Cuál sería? La 6. Entonces tenemos que la escribimos hacia arriba. Entonces vamos a mirar. Escritura ariática, demótica, llegó a convertirse en la escritura dominante del antiguo Egipto hacia el 600 a.C. Al inicio del siglo IV fue reemplazado por el idioma griego en los textos oficiales. Entonces, la respuesta sería demótica. 7. Término proveniente del griego iapatuka permitía a los escribas del antiguo Egipto escribir de forma rápida. ¿Cuál fue que dijimos que era de forma rápida? Que, que sustituyó a los jeroglíficos. Bueno, este lo vamos a escribir hacia allá, de derecha a izquierda. Vamos a mirar. Aparece debido a que no era sencillo escribir los jeroglíficos con cálamo sobre papiros. La escritura ariática más estilizada, ágil y sencilla era empleada por los escribas del antiguo Egipto. Entonces es la hierática. Y la 8, que representa los caracteres y las palabras con símbolos en forma de cuñas y clavos. ¿Cuál fue la escritura que tenía forma de cuñas y clavos? O que tenía forma de cuña, por eso fue que se llamó así. Se denominó escritura cuneiforme debido a que sus caracteres tenían forma de cuña. ¿Cuál era? Cuneiforme. Listo, muchachos, entonces vamos a entregar bien con colorcitos esta guía. Ahí les di para que tengan que, puedan responder su crucigrama. Recuerden que aquí en esta línea de tiempo solo van a escoger 17 los más importantes que ustedes quieran. Van a colocar, hacer 5 dibujos de algunas de ellas. Lo primordial es la fecha y la característica o lo que se hizo en esa fecha. Y averiguar en la última parte del 2014 al 2020 qué más se creó, qué fue la evolución de esta escritura. Que tenemos aquí para que vean la línea del tiempo. En internet
Ahí pueden basarse y apoyarse de esa línea de tiempo. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.